Mi alma te adora, Jehová. Qué bueno. Gloria a Dios. Tenemos hoy, en el domingo de Pentecostés, tenemos a uno de nuestros misioneros, un pionero en cuanto a las misiones. Desde temprana edad el Señor los llamó al campo misionero. Él ha sido para mí un ejemplo a seguir, un hombre que ha dado la milla extra en cuanto al servicio a Dios. Está ya en una edad donde dice: qué hermoso es poder vivir todos estos años y recordar todo lo que el Señor ha hecho a través de mí. Él ha estado trabajando por muchos años en el país de Honduras, pero no solamente se ha limitado a Honduras. Ha estado en El Salvador, ha estado en Guatemala y tiene una trayectoria que mi anhelo y mi deseo es que nosotros podamos abrazar la visión misionera, que podamos ser una iglesia no solamente que nos eduquemos, pero que también vamos al campo misionero. Sin más, invito al púlpito a reverendo Mario Fumero. Pentecostés, Hechos 1:8. Cuando Cristo iba a subir, dio un mandato: pero recibiréis poder. No, siéntense, porque vamos a buscar muchas citas bíblicas. Conmigo tienen que usar la Biblia. Yo dije que no la... ya la proyectaron. Es que si la proyectan no la buscan. No la proyecte, que son vagas la gente. Sí, no, eso de que proyecten la cita. No, busque su Biblia y márquelo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines. Vamos a traducirlo en versión nuestra moderna. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre tu vida, y me seréis testigos con el vecino de al lado, con el que vive en la otra provincia y los que viven en otras naciones. Pero no un poco confuso cuando leemos Juan 20:22. Fíjense bien. Antes de que los mandara a buscar el poder, dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Oye, aquí algunos se hacen chibola. Les dio el Espíritu a los discípulos y después les mandan a buscar el Espíritu. ¿Cómo es eso que si reciben una cosa, los manda a buscar otra vez esa cosa? Bueno, ya leyeron aquí la promesa, que el bautismo del Espíritu Santo, según Mateo 3:11, es un bautismo en fuego. Vamos a ordenar la cosa bien. El Espíritu no es una fuerza, es una persona. Siente, habla, redarguye, corrige, instruye y se entristece. Y una cosa ni siente, ni habla, ni redarguye, ni se entristece. El Espíritu Santo comienza a hablar desde antes de convertirme, porque Él es el que prepara la palabra para que entre al corazón, porque por el oír viene la fe. ¿Y el oír de qué? De la palabra. Para que una persona nazca de nuevo, necesita oír la palabra. Punto. Y de ahí viene el proceso de engendrar vida. No puedo ser muy profundo porque el tiempo avanza muy rápido. ¿Qué es engendrar? Bueno, es lo que hace un hombre cuando se acuesta con una mujer que es su esposa y le da el esperma al óvulo para que produzca un hijo. Y ese hijo se demora 9 meses en nacer. No hay entrega inmediata para que un niño nazca rápido. Tiene que nacer a los 9 meses. Lo mismo pasa con la conversión. Para que una persona se convierta de verdad, hay un proceso.
Palabra, espíritu y arrepentimiento. La palabra entra al corazón, el espíritu la empieza a revelar, el corazón se empieza a contristar y entonces viene la confesión. Es un proceso. Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja desde antes de convertirme. Él es el que me guía. Miren lo que dice la palabra en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Después de Efesios 4:30 habla de no contristéis al Espíritu. Y después Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, y aquí lo vamos a buscar, empieza a dar algo que no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con la conversión del cristiano. ¿Qué ocurre cuando tú te conviertes? El Espíritu empieza a regenerarte. Regenerar, transformar. ¿Y cómo regenera? Produciendo en tu vida frutos. Los frutos no son el producto del bautismo del Espíritu Santo. Los frutos es el producto de la convicción de pecado cuando el Espíritu Santo te redarguye y te trae al Señor. Para ser convertido, tiene que el Espíritu Santo redarguirte, corregirte y revelarte el pecado. Cuando tú te arrepientes, automáticamente ocurre la nueva criatura que es producida por la obra del Espíritu Santo. Y entonces viene lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Ese sí quiero que lo busquen. Mas los frutos del Espíritu es, entonces la conversión produce frutos, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano que se convierte? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ningún arma que pueda hacernos frente. Entonces, estos dones que son frutos de la obra del Espíritu en la conversión tienen que estar operando desde el momento en que yo acepto a Cristo, y no tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo empieza a obrar desde antes de bautizarnos. Él empieza a obrar desde el momento en que yo escucho la palabra, porque el Espíritu trabaja por medio de la palabra para llevarnos a toda verdad y justicia. Y ya tenemos la conversión y los frutos del Espíritu. Y aquí es donde nos hacemos un poco conflictivos con algunas iglesias tradicionales. Ellos dicen que recibimos el Espíritu desde antes de convertirnos y después de convertirnos. Y es cierto, es el Espíritu el que nos transforma, el que nos da vida, y vida en abundancia. Pero hay una segunda dimensión que produce una tercera dimensión. La primera dimensión es la convicción de pecado, los frutos de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto comienza por la palabra, por aceptar a Cristo. Después que somos convertidos y nacidos de nuevo y empezamos a dar frutos de arrepentimiento, entonces viene una segunda dimensión del Espíritu, que fue la promesa de Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y voy a hacer una parada en el fuego. La Biblia habla de fuego en dos aspectos. Fuego como condenación, el infierno, y fuego como purificación, como cuando Pablo dice que seremos probados por fuego. Y fuego como poder. Vamos a hablar de algo que ya está muy remoto. ¿Se acuerdan cuando no había gasolina, cómo se movían los trenes?
¿Con qué se movían? Con carbón, con leño, producía vapor, el vapor hace presión y la presión produce reacción. Usted lo puede ver en su casa, cómprese una olla de presión. ¿Cuántos tienen una olla de presión? Levanta la mano. Qué poquitos. ¿Saben para qué sirve la olla de presión? Para que en vez de ablandar los frijoles en 1 hora, lo ablande en 10 minutos. ¿Y cómo es eso? Simplemente la olla está sellada y tiene un aparatito que mide una presión de vapor. Cuando el agua hierve y no sale, forma una presión dentro de la olla. Esa presión es poder. Ese poder ablanda los frijoles más rápido. Y cuando ya la olla alcanzó la presión máxima, entonces tiene que tener un escape. Empieza, cuando dice es porque ya está a tope. ¿Qué ocurre si se tupe esta salidita de aire? Ni quiera Dios. ¡Pah! Sale la olla a disparar para arriba. ¿Nunca le ha pasado un accidente? Sí, a mí me pasó una vez. ¿Usted le pasó una vez? Se le tapó la salida de aire y ¡pah! Tiene una seguridad. Tiene un taponcito de seguridad que se dispara y sale para arriba y se pega todo en el techo. ¿Qué produce el vapor? Presión. La presión la produce el fuego. Ayer, cuando estábamos en el culto, hablaron del agua. El agua es un elemento vital para la vida. Tú puedes vivir sin comer muchos días, pero sin beber no puedes vivir más de 3 días. ¿Por qué razón? Porque somos entre 50 a 70% de agua. Sí, claro, si eres gordito, como yo, por ejemplo, tiene hasta 70% de agua. Si eres delgadito, tiene más 50%. Pero dice la Biblia que todo subsiste por el agua. El agua tiene un factor muy importante, no solamente en la tipología, sino también en la biología y también en la fuerza. Cuando dijo que el Espíritu Santo os bautizará, Él os bautizará en fuego, está hablando de un poder generado por una fuerza producida por un fuego que todo lo consume y produce potencia. Y ahora vino el día más grande, la instrucción de Jesús a sus discípulos, que no se movieran de Jerusalén, que no se movieran, que esperaran hasta que viniera el Espíritu para ser testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y a los confines. Bien, ¿qué hizo el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Capítulo 2 del libro de los Hechos. No lo vamos a leer. Dios los mandó a acuartelarse para recibir una segunda dimensión del Espíritu. No ya el de frutos, porque los frutos lo tenían. No ya el de la vivencia y de la enseñanza, ya la tenían. No ya la visión, ya la tenían. Pero necesitaban una cosa, el diploma. El diploma para tener poder. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es un complemento de algo que ya tenemos. Para que me entiendan mejor, yo voy manejando un automóvil y el Espíritu Santo va al lado. Me convertí, cuando me convierto, monto al Espíritu Santo al automóvil y va a mi lado. Entonces me dice, Mario, ve a la derecha, dobla a la izquierda, no corra mucho. Me va guiando a toda verdad y justicia. Pero cuando viene el bautismo, el Espíritu Santo dice, hey Mario, quítate del timón que ahora voy a manejar yo. Y hay un cambio de dirección. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando nos bautiza? Bueno, hasta ahora lo más que hacemos hincapié es en lo que relata la palabra de Dios en el libro de los Corintios. En Primera de Corintios, y ahora sí lo vamos a buscar. Y no lo voy a leer todo, solamente voy a señalar algunos puntos. Capítulo 12, versículo del 4 al 11. Primera de Corintios
12, del 4 en adelante, pero no lo vamos a leer. Yo solamente téngalo listo ahí y vamos a marcar. Dios le iba a dar a esos discípulos acuartelados en el aposento alto una cajita con 9 herramientas que junto con los frutos complementaran el proyecto de la iglesia. Y entonces les dio el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu Santo impartió 9 dones. O sea, 9 herramientas. Herramientas. No produjo salvación, no dio fruto, ya los frutos venían de antes. Les dio herramientas para comenzar la tercera fase de la obra. Primera fase, conversión. Segunda fase, poder. La tercera fase la voy a relatar después. Pero vamos a ver, ¿qué herramienta le dio? Diversidad de dones. Dones espirituales. O sea, armas espirituales para obrar. Y empieza a decir que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones, que opera diferente, pero el Señor es el mismo. Y entonces todas las cosas las hace uno, el Espíritu Santo. Y ahora viene a relatar qué es lo que nos da el Espíritu cuando nos llena, como ocurrió el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Dones, 9 dones. Y vamos a verlos y vamos a clasificarlos. En el versículo 8 habla de 2 dones. En el versículo 8, sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Los dones se clasifican en 3 clases: dones para hablar, dones para obrar y dones para saber. Hablar es esto. Saber es conocer. Y obrar es actuar. Vamos a analizar. Dice en el 8 que dio sabiduría y ciencia. ¿A qué grupo entran estos dones? ¿Hablar, obrar o saber? Díganme. ¿Tienen que ver con hablar, con obrar o con saber? Digan algo. Bueno, vamos a ver. Sabiduría es conocimiento, ¿sí o no? Hay 2 sabidurías. Una humana que se adquiere por estudio y una del Espíritu que se adquiere por revelación. ¿Cómo es esa sabiduría del Espíritu? Es un complemento a la sabiduría humana. Hay momentos difíciles en que Dios te muestra cosas que tú no las pensaste. A veces yo estoy predicando, por ejemplo, y me vienen cosas que yo no las pensé. Yo cuando voy a predicar tengo que prepararme. Pero a veces predicando, como ahora mismo que hice un bosquejo, pero Dios me dio algo cuando estaba ahí sentado que no lo tenía previsto, que es lo tercero que voy a introducir. Entonces la sabiduría es que Dios en momento determinado te da sabiduría para poder juzgar ciertas situaciones o establecer ciertos criterios o entender ciertas cosas que antes no entendía. Ciencia es el conocimiento, va más allá de la sabiduría. Es la capacidad de poder discernir por medio de la ciencia lo que Dios quiere hacer con la vida de alguien. Y después viene el tercer don, que tiene que ver con el saber, que se encuentra en el versículo 10. Discernimiento. Discernimiento. En el 10 aparece discernimiento. Juntamos sabiduría, ciencia y discernimiento. Tienen que ver con saber. Discernir es probar los espíritus. Ciencia es conocimiento. Sabiduría es juicio. 3 herramientas. Y para mí hoy en día son los dones que más necesitamos en la iglesia, porque nos está metiendo gato por liebre todo el tiempo y no podemos juzgar. Después vienen otros 3 dones. Dice en el versículo 9, fe, dones de sanidades, en el 9, y en el 10,
milagros. Fe, sanidades y milagros. Y noten cuando habla de sanidades, dice dones de sanidades, hay varios. Esto no tiene que ver con saber ni con hablar, tiene que ver con obrar. La fe es acción. Yo tengo fe y Dios obra de acuerdo a mi fe. Sanidades, hay que diferenciar. Miren, este tema es muy complejo porque miren, aquí Dios sana de tres formas. Primera forma, por la fe de una persona que cree que Dios puede obrar. La mujer que dijo, si yo tocara su vestidura seré sana. La fe de la persona. Segundo, Dios puede obrar por la obediencia. Si un hermano viene y me dice, hermano, ore por mí, y la Biblia dice que oremos por los enfermos, yo voy y oro por los enfermos. O el Espíritu me lleva a medianoche y me dice, Mario, voy a buscar a fulano que está enfermo, y el Espíritu me llevó a orar por un enfermo. Ese es dones de sanidades. Dios puede sanar por la obediencia a la palabra. Llama a los ancianos de la iglesia y ore por él y podrá ser sano. Y Dios puede obrar por el don del Espíritu, que ya no es ni por la palabra ni por la obediencia, sino porque el Espíritu me mueve. ¿Cómo es esto que me mueve? Bueno, yo estoy en mi casa orando y de pronto el Señor pone en mi corazón, Pedro está enfermo, quiero que vayas a orar por él. Y el Espíritu me mueve a orar por él. Yo no lo busqué a él, ni él me buscó a mí, ni yo obedecí la palabra. Simplemente una fuerza me llevó a actuar hacia él. Esas es sanidades. Y después tenemos otros tres dones que son los que más se conocen y los más bulliciosos. Los dones para hablar. ¿Dónde están esos dones? Bueno, veamos en el versículo 10 se menciona género de lengua. Y después habla de interpretación de lengua. Eso en el 10. Y se habla también de profecías. Estos tres dones tienen que ver con la boca. Se profetiza cuando se habla. Se abre lengua cuando se abre la boca. Y se interpreta lengua cuando se abre la boca. Son dones que tienen que ver con hablar. Bien, ya tenemos el cuadro. Dones para hablar, interpretación, profecía y lenguas. Dones para saber, ciencia, discernimiento y sabiduría. Dones para obrar, fe, sanidades y milagro. Hay que aclarar la diferencia entre sanidades y milagro. Sanidad es algo que Dios puede hacer, pero también lo puede hacer un médico. O sea, es algo que, por ejemplo, yo tengo un problema de gastritis, oran por mí y el Señor me sanó de la gastritis. Esa es sanidad. Pero también me podía haber sanado si me someto a un tratamiento médico y pongo una dieta y tomo cierta medicina. Pero milagros. ¿Qué es milagro? Todo aquello que rompe toda lógica. Algo que no se puede hacer de ninguna manera. Tiene cáncer. Le quedan 3 meses de vida. Lloramos y se sanó. Cuando un enfermo desahuciado es sanado, eso no es una sanidad. Eso es un milagro. El milagro sobrepasa los límites de la lógica para entrar a cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Pero ahí tenemos las herramientas que Dios nos dio. Quiere decir que tú no recibiste un bautismo de un don. Y ese es el error que tienen muchos pentecostales. Es que tengo el don de lengua. No, Dios no te dio el don de lengua solamente. Dios te dio 9 dones. Que usa más uno, es tu problema. Es tu problema. Dios te dio una cajita con 9 herramientas. Destornillador, alicate, martillo. Te dio 9 herramientas, pero tú quieres usar siempre destornillador para todo. Es tu problema. Hay momentos en que tú necesitas usar no el destornillador, sino el martillo o la llave. Dios te dio herramientas para obrar con poder
según la circunstancia. Ahora, fíjate lo que dice el versículo último, que es el 11. Y ese sí creo que lo leamos. Bien, el 11. Pero todas estas cosas las hace uno. Todas esas cosas las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Esa palabra muy interesante. Particular, no es general. Lo que dije, todo el mundo tiene que hablar lengua, todo el mundo tiene que tener discernimiento, todo el mundo tiene que hacer no. En particular, según Él quiere. ¿Y cómo Él quiere obrar en nosotros? Según la necesidad. ¿Quién determina el don de sanidad, el don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento? ¿Quién lo determina? Las circunstancias del diario vivir. Pero ahora voy a la cuarta parte, que esta no la tenía yo en el bosquejo, me la dio el Señor ahí. Hay una tercera cosa que produjo el Pentecostés. Además de darnos una cajita con 9 herramientas para enfrentar situaciones difíciles en momentos determinados, produjo algo tremendo. Y esto es lo que no hemos entendido del mover del Espíritu Santo. Despertó en los discípulos la pasión y la visión por la acción. Y eso es lo que no ha producido Pentecostés en estos tiempos. Mucha lengua, muchos milagros, pero ¿y el crecimiento qué? ¿Y perder el temor qué? Noten, quiero que busquen en la Biblia Hechos capítulo 4 versículo 29. Y esto no lo traía yo en el bosquejo, me lo dio el Señor ahí. A ver, uno de ustedes que me lo lea, que tenga buena voz, que haya desayunado bien. A ver, dijo una aleluya ahí. Este es bueno. A ver. Diga, ahí no, ahí está. Fuerte. Sí. De nuevo. Con todo valor, sin temor, abren la palabra. Entonces, ¿qué produjo el bautismo del Espíritu Santo además de dar 9 dones? Quitó el temor y produjo agresión para la acción. Y esa es la parte más importante para mí. De ahí nació una iglesia que ya no tenía tanta cobardía. Y es el Pentecostés que necesitamos hoy en día, una iglesia que no tenga temor a enfrentarse al mundo en el cual estamos viviendo. Una iglesia que despierte, una iglesia agresiva, pujante, que se fundamente más en la acción que en la emoción, que predique más el compromiso que el entretenimiento, que deje de andar hablando de un poder cuando a la hora de actuar con poder nos acobardamos, nos amedrentamos y nos escondemos. Y ahora viene la parte que le va a doler más. ¿Qué produjo el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Que Pedro se llenó de valor y dio un sermón poderoso, proclamando el señorío de Cristo a pesar de que sabía las consecuencias que su mensaje le iba a traer. A partir de ahí ocurrió el milagro de Pentecostés. Y no fue la lengua, el alboroto y el brinco, sino el valor, el coraje para enfrentarse a un mundo que los perseguía y los rechazaba. No le tenían miedo a las cárceles, no le tenían miedo a las amenazas, no le tenían miedo a la oposición, no le tenían miedo al sistema. Predicaban con denuedo, con valor, a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora viene la parte que más le va a doler a ustedes. Y es la más dura. ¿En qué se caracterizó el efecto de Pentecostés en el quehacer de la iglesia? ¿En qué? Hechos 5,
42. Y ahí es donde tenemos el grave problema de que necesitamos un nuevo Pentecostés, no solo con dones, sino con valor. Y todos los días, aleluya, todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban de enseñar y predicar el evangelio. Todos los días, no eran domingueros. Era una iglesia que tenía dos cosas muy importantes que hoy nos falta. Era una iglesia comprometida con la predicación y comprometida con la necesidad. Comprometida con la predicación y comprometida con la necesidad. Porque dice que y no había ningún necesitado. Mire, hermano, cuando yo veo este modelo de iglesia de Pentecostés, no se amedrentaba por nada. Cuando a Pedro lo cogieron por predicar y lo amenazaron, Pedro lo metieron preso, lo soltaron y Pedro dijo, bueno, yo no voy a obedecer, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y siguió predicando. Se acercan tiempos, anótenlo, en que predicar va a ser un peligro. Este libro que está aquí relato la historia de un pastor que en el año 2002 en Suecia predicó un sermón diciendo que la homosexualidad es un cáncer social y lo metieron preso. Hay muchos países donde ya no están poniendo límite a la predicación. Ya no podemos predicar lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia dice ya es el esquema de valores del gobierno del anticristo. En otra palabra, ya las normas de conductas del anticristo se han implementado en el mundo. Todo lo moral es inmoral y todo lo inmoral es moral. ¿Sí? Cuando vengan aquí una pareja gay para que lo case y el pastor lo niegue, lo van a acusar de discriminación. Si viene un joven con tendencias confusas en su identidad sexual y yo le doy consejería y se entera el gobierno de que le estoy dando consejería, me van a acusar de delito de conversión. Porque tratar de persuadir a una persona que vaya contra lo natural, que no acepte lo contra natura, va a ser un delito de Estado. Ya está ocurriendo en algunos estados de los Estados Unidos. En Utah se prohibió la Biblia en las bibliotecas. En el estado en Washington, D.C., ya los niños de 6 a 15 años pueden ser tratados con hormonas. Y si los padres se niegan, se los quitan a los padres. Vamos a un mundo donde todo lo que es correcto va a ser incorrecto, donde la inmoralidad será la moral del nuevo orden mundial. Y entonces, cuando llegue esta situación, tendremos que demostrar que somos pentecostales, que predicamos a tiempo y fuera de tiempo, que como aquellos de Hechos capítulo 4 versículo 29, predicamos con denuedo la palabra, aunque hayan amenazas, conflictos y persecución. Y es ahí cuando vamos a saber quién en realidad ha pasado por el verdadero Pentecostés. Porque el Pentecostés no es solamente poder de lenguas, poder de dones, es poder de proclamar a diestra y siniestra el evangelio de Jesucristo. ¿Qué falta nos hace un Pentecostés? No solamente con dones, sino con acciones.
¿Qué falta más de un Pentecostés donde los hermanos estén dispuestos todos los días a predicar y a enseñar y transformar la iglesia en un accionar, en un vivir? Y aquí dos palabras que las voy a tratar levemente. Dice Hechos 5:42, y todos los días, en el templo. Ahora voy a aclarar. Esa iglesia de todos los días en el templo no tenían templo, no tenían Biblia, no tenían equipo de sonido, no tenían músicos, no tenían danzarina, no tenían motivadores, no tenían Biblia, no tenían libros, no tenía nada, pero lo tenía todo. Lo tenía todo. Todos los días en el templo. Bueno, voy a aclarar esto de en el templo. No es que tenían un templo donde iban a adorar a Dios. No había templo. Los cultos eran escondidos en lugares X, porque estaban bajo la persecución tanto de judíos como de romanos. Entonces, ¿a qué te refiere eso de que todos los días en el templo? Bien, para que entiendan ese pasaje, vamos a trasladarnos a nuestros países latinoamericanos. En Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, hay un parque central en todas las capitales, ¿cierto o falso? Hay un parque central y ahí hay una catedral, ¿sí o no? Católica, pero hay una catedral. ¿A dónde va la gente a pasear, a vender, a predicar? Al parque central. Y es más, ¿cómo se mide la distancia en tu país de un punto a otro? ¿De dónde viene medir la distancia? De Guatemala al Quiché hay 300 kilómetros. ¿Dónde es el punto de partida para medir la distancia en los países latinoamericanos? El Parque Central de la capital. ¿Lo sabían ustedes? ¿Cuántos sabían que el Parque Central marca la distancia de todo el país? ¿Lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? Levanten la mano. 1, 2. Quiere decir que si yo voy a Tegucigalpa y digo que voy a San Pedro Sula, me dice que hay 245 kilómetros. Pero ese 245 es partiendo del Parque Central al Parque Central de San Pedro Sula. De la plaza central, del Parque Central, del centro del templo o de la catedral, se mide toda la distancia para todo el país. Sea Nicaragua, sea Honduras, sea todo, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica. La distancia se mide partiendo de la capital, del Parque Central, de donde está el gobierno central. Bien. Quiere decir que cuando dice que en el templo, no es que iban a un templo a predicar, iban al parque que había frente al tabernáculo o al templo de Salomón. Había una plaza muy grande allí, donde la gente se reunía para vender, para comprar o para ir a rendir culto a Dios al templo. Recuerden que Jesús desalojó a los mercaderes del templo y ellos no estaban dentro del templo, estaban en la plaza afuera. Quiere decir que la iglesia primitiva tenía una técnica bíblica de Pentecostés que no tenemos nosotros. ¿Dónde predicaban? En las calles, en los parques, en las plazas. Allí predicaban, allí evangelizaban, allí captaban a la gente. No los traían a un culto para evangelizarlo. Eso es absurdo, eso es ilógico. Y le voy a explicar por qué. La técnica bíblica está en el libro de los Hechos capítulo 2. Pedro predicó. Y le voy a hacer una preguntita y lo voy a dejar a ustedes en las nubes. Y a mí me lo hicieron en el año 70, cuando estuve en Argentina, con un pastor que fui a predicar que me transformó mi vida. Juan Carlos Ortiz. ¿Cómo hicieron ellos? Fíjense bien, el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? ¿Y qué dice más abajo? Y se añadieron y se bautizaron a la iglesia esa gente. Y traían todas las cosas a los pies de los discípulos. ¿Dónde vamos a meter 3,000 personas?
para doctrinar. ¿Cómo hicieron ellos para poder atender 3,000 convertidos? Si aquí se convierten 5 y no sabemos qué hacer. ¿Cómo hicieron? Eso es lo que no se predica. Ellos estuvieron 3 años entrenados para ser discípulos. En el aposento habían 120 personas. Y aunque Jesús tenía 12 discípulos principales, la Biblia habla de otros 70. ¿Lo han leído? Los 70, ¿verdad? 12, 70 y 120. ¿Cómo pudieron hacer para que en poco tiempo, en un día, en 2 días, pongamos 2 días, cogieran todos los 3,000, los doctrinaran, los bautizaran y lo añadieran a la iglesia? ¿Cómo hicieron? No tenían Biblia, no tenían megáfono, no tenían equipo de sonido, no tenían nada. Pero tenían una cosa: el poder del Espíritu Santo y la estrategia de Jesucristo de hacer discípulos. Ya está. Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Qué lógica me cabe a mí? Que de los 3,000, cuando se convirtieron, cada uno de los 120 o de los 70 que estaban, se llevó un grupito para su casa. ¿Ya está? Lo llevó para su casa. ¿Y dónde los doctrinaban? Ahí lo dice la Biblia. En la casa enseñaban y en las plazas predicaban. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. La lógica es, en las plazas no enseñaban, en las plazas predicaban. ¿Y dónde enseñaban? En las casas. En las casas los enseñaban. Y después que los enseñaban, entonces los llevaban a la reunión de la iglesia, que se reunía una vez a la semana en un lugar X desconocido, porque estaban bajo persecución de los judíos y de los romanos. Ahora, hay algo curioso. No se me asusten con esto. En la iglesia primitiva, ningún inconverso podía entrar a un culto. Vamos a usar la lógica. ¿Estaban siendo perseguidos, sí o no? Antes de la conversión de Pablo, Pablo era el perseguidor número 1 de la iglesia, ¿sí o no? Estaban buscando dónde se reunían para cogerlos y arrastrarlos. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Entonces no podían tener reuniones abiertas ni invitar a cualquiera, porque se le colaba un espía y ¡pum!, los llevaba todo arrastrado. Entonces no podían hacer cultos públicos. Cuando se reunían en un solo lugar con los apóstoles, era discreto y escondido, y solo podían ir los que eran discípulos. De manera que el culto privado de la iglesia no era para todo el mundo. Entonces, ¿cómo trabajaba la iglesia? Jesucristo los entrenó en discipular, les dio las normas para formar vida. Pentecostés le dio el valor de enfrentar el reto y el poder para obrar. Y después comenzaron a accionar. Pentecostés no solamente les dio herramientas, les quitó el temor. Y les dio el valor de enfrentar la situación difícil que vivían. Y desarrollaron una metodología de acuerdo a las circunstancias. Y entonces predicaban por las calles, se ganaban un grupo de gente, los llevaban a las casas, los doctrinaban, los bautizaban y los llevaban a la iglesia. Y ahora vamos a encontrar el último pasaje que van a buscar ustedes. Me van a buscar en la Biblia, y no lo tengo aquí porque esto me vino ahora, pero está en la Biblia. Cuando Pablo se convirtió y llegó a Jerusalén, quiso juntarse con los discípulos y no lo dejaron. Dice la Biblia que cuando Pablo trató de juntarse con los discípulos, no lo aceptaban. Entonces Bernabé, tomándolo, lo llevó a la reunión. 9:26. Tomándolo. ¿Qué es tomándolo? Bueno, Pablo andaba suelto. Miren, el problema de Pablo es que el único que se convirtió sin que nadie le predicara, solo Jesús. Recuerden que Pablo se convirtió en el camino de Damasco por una revelación directa de Jesús. Lo mandó para que entonces Ananías le impusiera las manos y recibiera el Espíritu.
y recuperara la vista. Y de ahí lo bautizaron y se fue a su país, a su tierra, a Tarso, a predicar a la gente. Quiere decir que Pablo era un convertido suelto. ¿Saben qué es un convertido suelto? Uno que se convirtió y no se sujetó a nadie. Y como estaba suelto y tenía mala fama, ¿qué lo iba a aceptar yo en la iglesia? Pero Bernabé lo conoció, probó su testimonio, porque estuvo con él en varias ocasiones en Antioquía. Y entonces lo introdujo en el culto para que los apóstoles y los hermanos lo aceptaran. Este día de Pentecostés no solamente le dio el arma del poder para obrar dones espirituales, sino el valor para hacer la gran comisión que Jesús había entrenado. ¿Qué falta hacer una iglesia que tenga este poder de Pentecostés? No solamente de dones, sino de acción para proyectarse hacia el mundo. Una iglesia que evangelice a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia donde no tengamos que traer a la gente a convertirse aquí, porque los convertimos afuera, los ganamos afuera, los preparamos afuera y los traemos a la comunión de los santos. ¿Qué falta hace, hermanos? El secreto de una iglesia estilo cuerpo y no orfanatorio. ¿Qué hace falta una iglesia que no sea papa frita, sino puré de papa? ¿No me entienden? Le voy a explicar. Cuando tú coges una papa y la piques en pedacitos y la fríes, las papas fritas, cada una anda por su lado. ¿Verdad que sí? Una papa por allí y otra por allá. Pero si la papa, en vez de hacerla frita, la hago puré, ninguna papa se puede salir. Es una sola masa. La iglesia es un cuerpo. Cada hermano tiene una coyuntura. Todos tenemos que estar ligados. El problema de uno es el problema de otro. Donde uno sufre, el otro siente aquel que sufre. La iglesia es una unidad de poder en el espíritu, en unidad y en evangelización. Y ese es el modelo de iglesia que nació en Pentecostés. Las 3 dimensiones de Pentecostés, llena de frutos del espíritu producido por la conversión, con una caja de 9 herramientas para operar señales y prodigios, y con una visión de discipular y ganar gente para unirla al cuerpo a través del modelo dejado por Jesucristo. Id y hacer discípulos, enseñándoles, no entreteniéndolos, no distrayéndolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Yo creo que necesitamos un Pentecostés tridimensional, un Pentecostés que nos dé fruto, que nos dé poder, pero que nos dé proyección. Tenemos los 2 primeros, más o menos por ahí, ¿verdad? Pero, ¿y el tercero? Ahora viene tiempos difíciles. Llegará el tiempo en que iglesias se van a cerrar. Créanlo. No estoy hablando de cuento. Llegará el momento en que predicar va a ser un delito. Si predica la verdad, ojo, a no ser que sea de la iglesia apóstata que caza hasta los homosexuales. Llegará el momento en que no podremos estar así unidos. Bueno, ya tuvimos una experiencia con la pandemia, que fue un virus fabricado para ir preparando el camino del anticristo. Y ya está preparado un tratado de pandemia para atarnos y romper todo. Y nos están creando toda la tecnología para aislarnos y convertirnos en una iglesia virtual. Si rompe la comunión, si rompe la relación, si rompemos el modelo de Pentecostés, destruimos el cristianismo. Y eso es lo que quiere el diablo, detener la venida de Cristo destruyendo la iglesia. Por lo tanto, mi consejo, que aunque tengamos hoy libertad y oportunidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo, no perdamos tiempo en ir preparando una estrategia de Pentecostés
para solidificar la iglesia en las casas y prepararnos para los momentos difíciles que vienen. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de que busquemos toda la armadura de Dios, que son frutos, dones y compromiso, para prepararnos para los días malos. Porque la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. Y como iglesia tenemos que prepararnos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de entender que no solamente nos diste los dones del Espíritu a través de la conversión y los 9 dones del Espíritu a través del bautismo del Espíritu Santo, sino también nos diste una estrategia como iglesia para redimir los tiempos porque son malos. Ayúdanos, oh Dios, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a aprovechar la libertad que tenemos en las calles y en las plazas para anunciar el Evangelio. Ayúdanos, oh Dios, a poderte buscar mientras pueda ser hallado, porque vendrán tiempos en que no podremos tener esta libertad que hoy tenemos. Y si hay alguien que todavía no te ha aceptado, que en este día pueda tomar la decisión de dar su vida a Jesucristo y entender los peligros que vivimos para podernos enfrentar al mañana sombrío que hoy nos asedia. Prepáranos, Señor, con toda la armadura de Dios. Prepáranos para poder resistir el día malo, y que hoy más que nunca podamos poner nuestras vidas en tus manos, y que tu palabra, que nos exhorta a despertarnos, se haga hoy realidad. Despiértate tú que duermes, para que trabajemos mientras que el día dura, porque la noche viene cuando ya no podremos hacer lo que tú quieres. Señor, si hay alguien aquí que quiera oración por su vida, porque reconoce la premura de los tiempos y quiere darte o reconciliar o aceptarte como Señor, este es el momento. Dios nos ha hablado. Queremos una iglesia pentecostal, no solo en el mover, sino en el quehacer. No solo en el quehacer, sino en el vivir. Llénanos de tu poder, Señor. Danos visión, pasión, convicción para poder hacer las obras del que nos llamó. Ayúdanos, Padre. En lo que estamos en oración, yo quiero invitar, si alguien siente que Dios le ha hablado y quisiera que oráramos por él, para darle su vida a Cristo, para reconocer que ha descuidado un poco lo que Dios le ha dado, o porque siente una necesidad en su vida, no duden en venir al frente. El pastor y yo queremos orar por ti. Dios te trajo aquí con un propósito: darte dones espirituales y darte frutos espirituales. No pierda la oportunidad. Si alguien desea que oremos por su vida, pase al frente. El pastor y yo estamos aquí para orar por ti. Todo a Cristo yo